La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Una semana más, con ustedes aquí comentando temas que otros eluden. Y algunos otros, ya sabe usted quién, intentan comentar sobre ellos, pero no les da la neurona. Se tardan lento y y aquí no. Claro y de corridito. Muy bien. Esta semana será, no tengo duda al respecto, quizá la semana que defina en muy buena parte la gobernación de López. Mucho de lo que veremos el próximo año se decidirá esta semana. ¿A qué se debe esto? Esto que considero una semana crítica. Al Senado de la República le quedan estos, vamos a decir, de aquí al jueves, para definir la ley de ingresos. Aquella iniciativa que analizó y aprobó Cámara de Diputados, que la envía a la minuta al Senado y le tumban ahí algunas ocurrencias, algunos desatinos extremos. Regresa eso, vamos a ver, evidentemente esto tiene que resolverse antes o a más tardar el jueves 31 a las 12 de la noche, porque así lo mandata la Constitución, y habrá que ver qué engendro es el que resultó después de las discusiones tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Es un engendro, es un producto contrahecho, básicamente por el afán de proyectar, en el caso de dos variables, que es el crecimiento de la economía, Producto Interno Bruto, y el volumen promedio de extracción diaria de petróleo. Ese 2.0% del PIB para el año 2020 que estimó la Secretaría de Hacienda en sus modelos, y el 1.950.000 barriles diarios de extracción promedio diaria de petróleo, hoy nadie quiere siquiera mencionarlas. Nadie, como si no existieran, pues. Sin embargo, están ahí como base fundamental para calcular los ingresos. ¿Cómo los repartirá Cámara de Diputados? Eso ya veremos ahorita. Pero por lo pronto habrá un engendro contrahecho a más tardar el jueves a las 12 de la noche, este jueves. ¿Qué significación tiene este espectáculo que hemos visto en las últimas 2 semanas en ambas cámaras del Congreso de la Unión en relación con la iniciativa de ley de ingresos y la miscelánea fiscal? Simple y sencillamente se ha exhibido una voracidad por parte de este gobierno encabezado por López para sacar dinero o recursos hasta por debajo de las piedras. Y esto se debe básicamente a ese conjunto de desatinos y ocurrencias que él llama, López, los programas del bienestar, y yo, más objetivo y directo, le llamo los programas del malestar. Del total, más de 400.000 millones de pesos no tienen reglas de operación y serán manejados de manera discrecional en un total desorden que convertirá estos recursos en un dispendio más de los muchos que hemos visto en los últimos 20, 30 o 40 años, desde que pensamos que la pobreza se resolvía a golpe de billetazos. 4 decenios cuando menos, si no es que casi 5 ya el año próximo, han demostrado con tanto error y tanto dinero desperdiciado que el camino para reducir la pobreza y elevar o permitir elevar la calidad de vida de decenas de millones de mexicanos que están en esa situación, en pobreza, no bastan los billetes. Hay que echarle, como dicen coloquialmente, cacumen. Hay que poner a trabajar las neuronas,
cosa imposible para este gobierno porque no hay muchas neuronas, hay unas cuantas y las ponen a trabajar en otro tipo de programas o de ocurrencias. Pensar pues que estos programas que dan risa dan, pero luego dice uno, es que es triste lo que estamos viendo en materia de tirar el dinero de la manera más ofensiva que hemos visto en muchos años. Esa necesidad de tirar el dinero para comprar lealtades es lo que ha generado el problema al discutirse en las dos cámaras la iniciativa de ley de ingresos. Nadie ha osado proponer que se reduzca ese monto, por el contrario andan buscando a ver dónde pepenan, que los 1,000, que los 3,000, que lo que sea, con tal de no molestar a López. Para él la prioridad son los programas del malestar y jódase quien se joda. Está bien. Ya llegará el momento en que la realidad tocará a nuestra puerta y en ese momento veremos un espectáculo todavía más bochornoso de quienes estarán a la búsqueda de culpables de los desatinos y de los problemas que han creado, empezando por López y continuando en la Secretaría de Hacienda. Pero una vez que se termine este enojoso asunto de la iniciativa de Ley de Ingresos 2020, vamos a entrar a la parte todavía más compleja, que es el decreto del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué va a pasar con los presidentes municipales que no fueron recibidos por el presidente? ¿Qué va a pasar con algunas áreas de la administración pública que han visto reducir el monto de los recursos presupuestales asignados? Pero más importante aún, váyase usted preparando para los recortes que se van a registrar por allá por marzo, abril o mayo, cuando ya se haga evidente que el crecimiento de la economía el año próximo no será del 2.0% y que tampoco extraeremos un volumen diario promedio de 1.951.000 barriles. Ahí es donde las cosas se van a poner interesantes. Pero todo esto lo ha creado una sola persona con una visión atrasada, aceda, caduca, demagógica: López. Para complementar esta visión que se ubica en el mejor de los casos allá por los años 70 del siglo pasado, en esta gira de fin de semana donde estuvo reuniéndose con grupos de indígenas en el sur de Sonora y luego llegó hasta con los seris allá en Quino Viejo, serán situaciones que mueven a risa. Cuando usted ve las condiciones en que viven esos grupos y las prácticas que han hecho suyas desde hace muchísimos años para vivir sin trabajar, y ver y escuchar las palabras que dice López, no puede uno menos que reírse. Y los mismos grupos también se ríen. Dicen, este que llega nos va a dar algo, vamos a seguir y ya vamos a asegurar otros 6 años de que nos den recursos. Ya veremos lo siguiente, saber quién es, pero nosotros seguiremos, aquí sí, como dice López, macaneando arriba de 300. El problema de las etnias en México es un problema muy complejo que requiere, más que billetes, más que apoyos, entenderlo en su cabalidad y proponer soluciones innovadoras, no lo mismo que se ha hecho desde el presidente Cárdenas. Pero la cereza del pastel en esta demagogia y en este trato perverso para obtener votos es cuando declara López: y voy a atender a las etnias como en los años 70. Y dice usted, bueno, ¿y cómo fue eso? Con una demagogia y un tiradero y dispendio de recursos con Echeverría, que dejó al país y a la hacienda pública temblando.
Y aquella demagogia era tal que el presidente Echeverría tomó posesión el 1 de diciembre de 1970 y pasó la noche del 24, la Nochebuena, la pasa en el pueblo de Potam con los yaquis. Y ahí les prometió y les dio cientos de millones de pesos en aquello, 10,000 cabezas de ganado, nueva central de maquinaria, créditos, etcétera, de lo cual nada quedó salvo la deuda que fue posteriormente condonada. Y luego les dieron más y les dieron más y ha sucedido lo mismo. Si hay un grupo en este país de mexicanos experto en sacarle dinero al Estado mexicano sin dar algo a cambio, con todo respeto, son los yaquis. Todo aquel que conozca la realidad de esa etnia estará de acuerdo conmigo que lo que digo es una verdad de Aquilo. Los mayos desorganizados, con tal de que se les dé a 2, 3 que son los medio caciques, sale barato. Los seris, sumidos en el alcohol, en cuestiones ligadas con el narcotráfico en algunos casos, con la violación de la veda en ciertas especies como la caguama o las tortugas, si gusta usted, y ahí llevan, ahí la llevan, y que caiga poquito, pero que no se apague la flama. Por desgracia, esa es la suerte y la vida de la casi totalidad de las etnias en México. El Estado acude con ellas o acude a ellas para arroparse, para darse baños de pueblo y hacer ver a los ingenuos que ese gobierno sí protege a las etnias. No les crean. Esa gente, esos grupos tienen decenios en esa miseria y por decenios, en tanto sigan pensando que a billetazos van a enfrentar y resolver sus problemas materiales, así seguirán. Pero en fin, veamos pues de aquí al jueves en la noche o viernes por la mañana qué engendro nos entregó el Congreso en materia de ley de ingresos y luego estemos atentos a lo que va a suceder en Cámara de Diputados, cuya facultad exclusiva la Constitución se la otorga para revisar, adecuar, modificar, etcétera, el decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Y ahí también vamos a ver cómo se intenta enfrentar y resolver problemas graves con soluciones simplistas. Típico de los gobiernos populistas y típico de políticos también populistas o de signo de derecha o de izquierda. Gracias por su presencia, pues, y estemos atentos durante esta semana y luego las dos semanas, las primeras de noviembre, donde se discutirá en Cámara de Diputados el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2020. Muchas gracias y lo espero mañana.